Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a un jueves más de nuestras clases de posgrado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, como decimos todos los jueves, que hacemos este estudio a la luz de la reforma laboral. Hoy estamos en un marco especial, nos encontramos en una clase especial. Hoy vamos a tener como docente, profesor, disertante, todos los títulos le van a él, al doctor Matías Cremonte, y estamos en el marco de unas jornadas iberoamericanas de Derecho del Trabajo en Paraguay, así que hoy nuestra clase la estamos transmitiendo desde la República del Paraguay. Estamos compartiendo con ustedes, así que les voy a leer un breve resumen de lo que es la carrera del doctor Cremonte, en algunas partes especiales o esenciales porque es muy amplia su trayectoria. El doctor es abogado, laboralista, asesor sindical, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, director del Instituto de Derecho Internacional del Trabajo del Colegio Público de Abogados, doctor en Derecho del Trabajo, docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades públicas nacionales y extranjeras. En el día de hoy nos va a hablar sobre los derechos colectivos, así que vamos a tener una clase muy rica en contenido. Como siempre les digo, que pueden levantar la mano cuando quieran participar. Sus preguntas también van a ser respondidas y hoy vamos a tener una clase un poquito más corta. Vamos a tener hasta las 19:30 por cuestiones hoy de agenda del congreso en el que nos encontramos, así que les pedimos disculpas por ese tiempito que nos va a faltar a la clase de hoy. Y bueno, sin más que agregar, doctor Cremonte, un placer tenerlo aquí, compartir con usted. Fue nuestro representante en Ginebra, en OIT, en las jornadas pasadas de junio, así que seguramente mucho para preguntarle y para contarnos del convenio 193, así que lo vamos a escuchar, doctor. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto de compartir esta clase con todos y con todas ustedes. Como dice Belén, estamos en un contexto especial, estamos en un congreso acá en Asunción, en Paraguay. Particularmente mañana voy a estar en un panel a la mañana vinculado a la negociación colectiva y la efectiva o el ejercicio efectivo de la libertad sindical en la economía de plataformas. Digo esto porque Belén mencionaba recién el convenio 193 recientemente aprobado ahora en junio, y seguro va a ser uno de los temas a
a tratar. Y además, porque si fuera de interés algún aspecto de eso de alguno de ustedes, lo conversamos en este rato que tengamos de la clase. Bueno, es amplísimo el tema, pero ¿por qué es amplísima la profundidad de la reforma laboral, ¿no? Ustedes lo están viendo a lo largo de todas las clases, en cada uno de los temas o tópicos vinculados a la reforma. Se puede advertir que es una reforma que no es una reforma más, por así decirlo, ¿no? Hubo muchas reformas en nuestro país. Si tomamos como el pico de la protección de trabajadores y trabajadoras, llegamos a la ley original de 1974, ¿no? La ley 20.744, la ley de contrato de trabajo, pero a partir de ahí comenzamos un camino de descenso, de pérdida, de recorte de derechos. El más fuerte indudablemente fue en abril del 76, apenas el golpe militar asume el poder del Estado. Lo primero que hace es reformar la ley de contrato de trabajo. Por supuesto también interviene sindicatos, prohíbe el derecho de huelga, suspende la negociación colectiva, bueno, y en un régimen de terrorismo de Estado, detenciones, desapariciones, exilio, en fin, todo lo que implicó eso para los representantes sindicales, sobre todo en su gran mayoría lo eran, pero en términos formales fue una reforma sobre todo de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Del derecho individual. Insisto, aunque en los hechos tuvo una digamos, implicancia muy profunda en lo colectivo, como recién lo mencionaba. Pero bueno, de entonces hasta acá ha habido varios procesos de reforma. Seguramente los más importantes se dieron en la década del 90, con un conjunto de leyes que fueron flexibilizando, entre comillas, para hacer un concepto que podemos homogeneizar, pero no me gusta demasiado como tal, hasta ahora, porque esta reforma que acaba de aprobarse en la ley 27.802 es solo comparable por su profundidad con aquella de abril de 1976, incorporando además, desde el punto de vista formal, una reforma muy profunda en el derecho colectivo del trabajo, no solo en la negociación, en la huelga, en la libertad sindical en general. ¿Qué es la libertad sindical? ¿No? Siempre digo, es muy difícil definir una libertad, ¿no? Es muy difícil no caer en la definición por la misma palabra, ¿no? Digamos, uno define libertad y puede saber lo que es la libertad sindical, es muy difícil. Siempre usamos en general, o se usa en general en la universidad, un texto bastante antiguo de Justo López, que se llama La libertad sindical, se los recomiendo, búsquenlo, y él ensaya una definición, y para no caer en definir la libertad como una libertad, él dice, es un conjunto de poderes individuales y colectivos, positivos y negativos, en orden a sus titulares, bueno, no importa, ¿no? La definición en sí no importa, pero refiere a la acción colectiva desde luego, pero señala muy claramente que es un conjunto de poderes, ¿no? Es decir, algo que permite hacer. Desde luego, cuando tiene un aspecto negativo, inmediatamente sabremos que, bueno, también implica la posibilidad de no hacer, ¿no? En términos individuales, uno tiene el derecho de afiliarse a un sindicato, pero también tiene el derecho de no afiliarse, o si uno está afiliado, tiene el derecho de desafiliarse. En términos colectivos, un sindicato puede asociarse a una federación o una confederación, pero también puede no asociarse o puede desafiliarse. En fin, todos son positivos, negativos, colectivos e individuales, pero tienen que ver con ese poder de hacer algo. Y tiene tres patas muy claras, ¿no? O sea, la libertad sindical o el derecho colectivo del trabajo se asienta sobre tres patas, que son el derecho de asociación, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga. Son como las tres patas de una mesa de tres patas, pero sin que se pueda hablar de un sistema donde rige la libertad sindical si falta una de ellas.
si en un sistema se respeta el derecho de asociación, pero no se ejerce realmente el derecho de huelga o no se permite eficazmente el derecho a la negociación colectiva, no rige la libertad sindical. Si falta uno de esos tres, no podemos hablar de que hay libertad sindical. Es más, muchos teóricos del derecho colectivo del trabajo, maestros, ¿no?, históricos digo, incluso se animaron a decir que para definir si un régimen es realmente democrático, hay que analizar si realmente existe, si realmente es efectivo el ejercicio de la libertad sindical. Y vuelvo atrás, si alguno de los tres derechos, de las tres patas del derecho colectivo del trabajo, no se ejerce plenamente, no hay libertad sindical. Y siguiendo a estos maestros, entonces, no podemos hablar de que hay un régimen puramente democrático. Bueno, esa es la magnitud de esta reforma. Una reforma que pone en cuestión, en estos términos, si realmente rige la libertad sindical, o muy claramente podemos decir no, afecta muchísimo la libertad sindical, pero entonces en función de eso podemos incluso decir que afecta mucho la vigencia real de la democracia, de un sistema constitucional democrático como tal, o de un Estado de Derecho. Todo esto es debatible, todo esto desde luego puede merecer muchísimos debates y requieren de una profundidad mayor. Pero no quiero dejar de señalarlo, quiero ponerlo sobre la mesa, de modo tal que, si luego quieren, reflexionemos al respecto al término del desarrollo de los puntos que vamos a ver ahora, o incluso para que lo reflexionen ustedes. Pero creo que deja claro cuál es la profundidad entonces de la reforma. ¿Cuál es el espíritu de la reforma? Probablemente lo hayan visto en algunas otras clases, pero más allá de que hay una reforma muy profunda en el contrato de trabajo, en el derecho individual, en la ley de contrato de trabajo, en el espíritu de la reforma está un objetivo muy claramente antisindical. Y esto es de manual, digamos, no es algo que sería una novedad. Si yo comenté que la reforma anterior más profunda puede ser la del año 76, que reformuló muy profundamente la ley de contrato de trabajo original, dije, eso solo se pudo llevar adelante en ese momento en un régimen de terrorismo de Estado, que intervino sindicatos, que prohibió el derecho de huelga, que anuló la negociación colectiva y además, insisto, que encarceló, que desapareció, que hizo todo lo que hizo con la representación sindical en general. Es muy difícil que una profunda reforma a los derechos individuales del trabajo se lleve adelante si no se coarta, si no se prohíbe, si no se limita fuertemente la acción colectiva, la posibilidad de una acción colectiva. Eso ocurrió en el 76 en Argentina, pero el modelo que tomó, creo que no exagero si digo el mundo, pero indudablemente América Latina, es el modelo de Pinochet en Chile en el año 1973. Siempre recomiendo, anótenlo, cuando tengan un ratito vean un documental que se llama La Doctrina del Shock. La Doctrina del Shock es un libro, un estudio, un ensayo de Naomi Klein, de una socióloga canadiense, pero luego se hizo un documental que está en YouTube libre. Si ustedes ponen La Doctrina del Shock, creo que dura 40 minutos, no llega a una hora. Es muy bueno para explicar esto. Porque nosotros solemos hablar de neoliberalismo, de modelos económicos, de Estado mínimo y su afectación en general en el derecho del trabajo, pero olvidamos que los teóricos, quienes diseñaron ese modelo de sociedad en general, pero de relaciones del trabajo en particular, son economistas, fueron Hayek, Friedman, algunos que fueron en esos años hasta premios Nobel, que llevaron, su globo de ensayo fue el Chile del 73 de Pinochet. Y eso fue replicado en la mayoría de nuestros países en América Latina. Y para llevar adelante esos planes
laborales. De hecho, el de Pinochet se llamó el Plan Laboral, que lo diseñó José Piñera, que era el hermano del luego presidente chileno de hace unos años, Ricardo Piñera. Ricardo, bueno, no importa. El otro Piñera, el hermano, era el que diseñó el Plan Laboral, que está plenamente vigente hasta ahora. Ahora van a entender por qué retrocedo en el tiempo y hago esta introducción o esta suerte de introducción histórica. Pero también, por ejemplo, no es indudablemente los regímenes militares sí fueron una característica de nuestra América Latina, ¿no? Pero los gobiernos neoliberales, englobándolos en ese término a la gran mayoría de los que tienen estas características, no fueron un patrimonio exclusivo de América Latina. De hecho, tuvieron un componente muy fuerte en países centrales, como en Inglaterra, como en Estados Unidos. El gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra en los años 80 fue el gobierno que introdujo el neoliberalismo en Inglaterra. El gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos, en los mismos años, fue el que introdujo el neoliberalismo en Estados Unidos. ¿Y a qué viene eso? Bueno, fueron gobiernos que tuvieron como objetivo destruir el derecho del trabajo, o por lo menos limitarlo en todo su sentido protectorio, para lo cual tuvieron que inicialmente llevar a cabo un fuerte ataque a la acción colectiva. Es decir, prohibir o limitar el derecho de huelga, el derecho de negociación, el derecho de asociación. Bueno, esto que se vio en todos lados es una suerte de receta, y por eso no es de extrañar que en esta reforma laboral tan profunda también se haya incluido entonces un ataque muy fuerte a el derecho colectivo del trabajo o a la libertad sindical. Por eso digo, ¿cuál es el espíritu de la reforma? Bueno, un ataque muy fuerte al derecho individual de trabajo, que solo puede ser llevado a cabo si se coartan las libertades colectivas, digamos, si se anula en los efectos prácticos la libertad sindical o el derecho colectivo del trabajo. Estando en Paraguay y al lado de Belén, no puedo otra cosa que tomar mate, así que esos silencios son para respirar y para tomar un poquito de mate. Está bien, decir que estamos tomando mate y no tomamos tereré, porque acá es tereré. Sí. Así que cuando quieran, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte, nos manejamos como siempre, que pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono. Por supuesto, perdón que no lo había aclarado, pero sí, son libres de opinar o de hacer alguna pregunta cuando quieran. Bueno, ha habido entonces en esta reforma laboral un ataque muy fuerte, una modificación muy profunda en el derecho colectivo del trabajo en sus tres aspectos: en el derecho de asociación, en el derecho de negociación colectiva y en el derecho de huelga. Además, en otros, ¿no? Vinculado a la representación, vinculado a la tutela sindical, vinculado al rol de los delegados, de la representación directa. Pero en cuanto a las tres patas que mencionamos recién, genéricamente del derecho colectivo del trabajo, las tres fueron muy afectadas. De derecho de huelga van a hablar en otra clase, profundamente, con lo cual no me voy a meter en eso. Sí, simplemente como adelanto, decir que como ha sido diseñado ahora las limitaciones al derecho de huelga, prácticamente ha quedado prohibido. Prohibido en el sentido de que limitado a que solo pueden ejercer legalmente el derecho de huelga una pequeña proporción de trabajadores. Por lo tanto, la efectividad del derecho de huelga se ve muy afectada. Tan afectada que me permite afirmar que hay en los hechos una prohibición del derecho de huelga. Pero eso lo dejamos para otro capítulo, otra clase, la verán después. Detengámonos entonces en los otros aspectos. Y en el derecho de asociación y en el derecho de negociación colectiva, la modificación del sistema fue, si se quiere, también de manual. Es decir, la búsqueda de un modelo
totalmente contrario a nuestra tradición. No a nuestra tradición del modelo sindical. Ustedes saben que en derecho de asociación hubo un debate muy profundo en nuestro país, sobre todo en los años 90, 2000, con varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se cuestionó nuestro modelo sindical, nuestro modelo de personerías gremiales, en tanto conceden solo a un sindicato por actividad el ejercicio exclusivo de la mayoría de los derechos sindicales. El sindicato más representativo es el que puede ejercer la mayoría de los derechos. Bueno, ese modelo sindical de personería gremial fue duramente cuestionado y hubo un debate muy fuerte en esos años e incluso fallos importantes de la Corte. El fallo Ate, luego otro fallo Ate, el fallo Rossi, en fin, una serie de sentencias de la Corte Suprema que cuestionó esta facultad exclusiva de ejercer derechos solo del sindicato más representativo, entendiendo que eso atentaba contra la libertad sindical. No me voy a meter con eso ahora. Ese debate de algún modo ha perdido fuerza, ha bajado la espuma, y yo les aseguro que soy, o fui en sus momentos, un crítico muy profundo del modelo sindical. Cuando debatíamos el modelo sindical en todos estos tipos de foros sindicales, yo estaba entre los que lo cuestionaban, y otros profesores, otros abogados laboralistas. Siempre digo lo mismo, todos defensores de trabajadores y sindicatos, ¿no? O sea, desde una misma trinchera teníamos ideas distintas y debatíamos el modelo sindical. Esto de algún modo ha perdido importancia, porque ha perdido importancia también dentro del movimiento obrero. No es que hay un debate al interior, de algún modo se ha zanjado. Era una necesidad en aquellos años y ahora no pareciera ser tal la necesidad. Pero lo que ataca esta reforma no tiene nada que ver con eso. Mantiene el sistema de personerías gremiales, de derechos exclusivos. Lo que ataca es el corazón de nuestro modelo de asociación y nuestro modelo de negociación, que es la existencia del sindicato por rama de actividad. ¿Cómo se organizan los trabajadores y las trabajadoras en Argentina de la década del 40 hasta acá? Bueno, en sindicatos de una misma rama de actividad, pero que además representan a todos los trabajadores y trabajadoras de esa actividad en todo el país. Entonces, está la Unión Obrera Metalúrgica, representa a todos los metalúrgicos en todo el país y a todas las ramas metalúrgicas. El sindicato la Federación de Trabajadores de la Alimentación representa a todos los sindicatos de la alimentación en todo el país. ¿Y cuál es la característica particular? Sea un sindicato nacional o sea una federación que reúne a sindicatos nacionales, el convenio colectivo que negocian tiene un ámbito de aplicación para todo el territorio del país y para todos los trabajadores y empresas de esa actividad. Esa es una característica de nuestro modelo que subsiste a pesar de muchos intentos de reforma, pero que no es un invento nuestro. De hecho, originalmente, casi en todo el mundo este era el modelo de negociación colectiva, tomado de Estados Unidos. Luego de la crisis del 30, la crisis más profunda que tuvo la economía capitalista en el mundo, asume como presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt, lleva adelante un modelo totalmente distinto para enfrentar esa crisis y en términos de las relaciones colectivas del trabajo, sancionan una ley en esos años en Estados Unidos, una ley muy conocida, que es la ley Wagner, que reconoce a los sindicatos por rama de actividad y establece la negociación colectiva por rama de actividad. Y esto tiene dos sentidos. Desde luego, si uno lo mira desde el punto de vista sindical, el hecho de que los trabajadores estén representados por un colectivo, por un sindicato o una federación, pero en definitiva por una misma representación en todo el territorio del país, en una misma actividad, da una fortaleza totalmente distinta que si la representación es menor. Entonces, hay una perspectiva sindical que nos habla de un beneficio,
digamos, ¿no? A la hora de poder organizarse de esa manera. O si se quiere, de una estrategia sindical para estar organizado de modo tal que la fuerza para negociar con la contraparte sea la mayor posible, es decir, la de toda una actividad y la de todo el territorio nacional. Pero hay otro sentido, que es el originario, que tuvo en miras esa legislación norteamericana del año 34-35, que es también unificar la normativa laboral. Es decir, que todas las empresas metalúrgicas, digamos con el ejemplo de la UOM, en todo el país, tengan las mismas obligaciones de pagar los mismos salarios, la misma jornada, la misma protección especial, para evitar la competencia desleal entre sí. Que las empresas no compitan entre sí en el mercado vendiendo los mismos productos en función de que pagan salarios más bajos, en función de que tienen jornadas más extensas. Esto es muy importante. Bueno, en un sentido también es la razón de ser de la OIT, de las normas internacionales del trabajo, que se establezcan pisos mínimos para que los países no compitan entre sí, para que los productos que se fabrican en sus países puedan tener mejor llegada a mercados internacionales en función de que en esos países hay peores condiciones de trabajo, mejores salarios, jornadas más largas. Esa es la razón de ser de un derecho de pisos mínimos, de un derecho internacional. A nivel interno, esto lo garantiza en cada rama de actividad la negociación colectiva por actividad, y esa fue la razón de ser de la ley Wagner en Estados Unidos y de todas las que lo siguieron. Por ejemplo, nuestra ley 14250 del año 1953, o el régimen de organización de los trabajadores, que fue un decreto de diciembre del 45, que después se transformó en leyes, sucesivas leyes de asociaciones sindicales. La del año 58, después la del año 73, la del año 80 y la del 88, que es la actual 23551. Todas establecieron sucesivamente esta preeminencia de la organización sindical por rama de actividad y nacional, por un lado, y de la negociación colectiva por rama de actividad y alcance nacional, por otro lado. Esto incluso normativamente se dio en nuestro país en otros años. Piensen que países federales, como Estados Unidos, pero también como Argentina, los estados provinciales podían establecer su propia legislación laboral. En Argentina ahora nos parece imposible, pero hasta 1957, hasta la reforma constitucional del 57, cada provincia podía establecer su propia legislación laboral. Había una costumbre, muchas terminaban adhiriendo, por ejemplo, a la ley de jornada, la 11544 del año 29, si no mal no recuerdo. Las provincias fueron adhiriendo, pero cada provincia podía establecer, y por supuesto esto generaba una disputa entre las provincias para ver dónde se establecían las empresas. ¿Qué ocurrió en 1957? Recordamos esa reforma constitucional únicamente por el artículo 14 bis. Sin embargo, también se reformó el artículo 67, que es la facultad del Congreso Nacional, que es el actual artículo 75, que estableció en aquel entonces, en el inciso 11, creo que el actual es el 12, como facultad exclusiva del Congreso Nacional, dictar un código del trabajo y de la seguridad social. De algún modo las provincias delegaron en la nación la legislación laboral. No puede haber una legislación provincial de fondos y procesales, y por eso las provincias no pueden competir en ese sentido. Pero antes de que esto ocurra, la negociación colectiva era la que garantizaba eso. Una negociación colectiva por rama de actividad garantizaba esto, y quien puede llevar adelante esto es el sindicato o la representación sindical en ese orden de organización. ¿Qué hace entonces la ley 27.802? Bueno, viene a romper con eso, o por lo menos intenta romper con eso. Modifica la ley 14250 de negociación colectiva y dice que tendrá preeminencia el convenio colectivo de empresa por sobre el convenio colectivo de actividad. ¿Qué significa eso? En nuestro modelo, desde siempre,
hay articulación de convenios colectivos y existen no solo el convenio de actividad, sino el convenio de empresa, de grupo de empresas, por región. No está prohibido negociar en otros niveles que el de actividad. Sin embargo, tiene preeminencia el convenio de ámbito mayor, preeminencia el convenio de ámbito mayor, que es el de actividad. La ley ahora invierte esa preeminencia y le da prevalencia al convenio colectivo de empresa. En caso de duda de qué convenio se aplica siempre el de empresa, dice la ley ahora. Es más, agrega otra cuestión, dice, en caso de duda si se aplica un convenio anterior o posterior, se aplica siempre el posterior, que anula el anterior. Todas las discusiones que existían sobre sucesión de convenios de colectivos o sobre articulación de convenios colectivos son zanjadas para mal, o si se quiere, en perjuicio de la protección o de la vigencia de las normas más favorables en esta reforma. Rige el convenio de empresa y rige el último convenio. ¿Se acuerdan que muchas veces se discutía, bueno, si hay un convenio colectivo posterior que establece alguna condición peor que en la anterior? Bueno, hay derechos adquiridos, ¿no? El concepto de derecho adquirido es uno que surge a veces en esa discusión. Bueno, cuando hay una reforma legislativa como ahora también, pero con los convenios también. Y uno dice, bueno, no se puede aplicarme a mí, ya se incorporó a mi contrato individual. Bueno, no. La ley dice que se aplica, actual, la ley nueva, se aplica el convenio posterior y además el de nivel inferior. Pero ¿qué plantea? ¿Cuál es la forma que plantea para llevar adelante esta negociación por empresa? Bueno, modifica también el derecho de asociación, porque en realidad uno puede darle preeminencia a la negociación colectiva por empresa, pero si el sindicato que va a negociar ese convenio de empresa es el sindicato de actividad, si tiene la fuerza para hacerlo, probablemente no vaya a aceptar negociar un convenio de empresa peor que el convenio de actividad. Va a defender el convenio de actividad. Entonces, ¿qué hace la ley? Bueno, promueve, fomenta la creación de sindicatos de empresa. También existían en la ley 23.551 la posibilidad de organizarse en sindicato de empresa, en sindicato de oficio. No es que el único sindicato posible es el sindicato de actividad. Sin embargo, la ley le da preeminencia al sindicato de actividad. En concreto, sindicato de empresa no podía haber si había un sindicato de actividad en el mismo ámbito. Bueno, la ley ahora fomenta el sindicato de empresa. ¿En qué sentido? No solo elimina cualquier tipo de restricción para organizar un sindicato de empresa, sino que además dice que el sindicato de empresa podrá tener personería gremial si tiene más afiliados que el sindicato de actividad en esa empresa. No sé si están familiarizados con el derecho colectivo del trabajo, con la ley de asociaciones sindicales, por ahí lo estoy dando por cierto, y no quiero que no se entienda. Cualquier cosa me preguntan, pero explicación breve. En nuestro sistema, el sindicato que tiene personería gremial, como mencioné al principio, que es la personería que habilita a los sindicatos más representativos a ejercer la mayoría de los derechos sindicales, especialmente el negociar colectivamente, es una personería que la tiene el sindicato más representativo. Y si hay otro sindicato que no es el más representativo y por ende no tiene personería gremial, pero de pronto pasa a ser más representativo, puede disputar la personería gremial. Puede iniciar un procedimiento que está previsto en la ley de asociaciones sindicales y demostrar que tiene más sindicatos, por lo menos un 10% más de afiliados que el otro sindicato, y entonces, teóricamente, le dan la personería gremial a ese sindicato y el sindicato que la ostentaba deja de tenerla para ser un sindicato simplemente inscripto. Esa es la forma de llamar al sindicato que no tiene personería gremial. Esto es lo que yo decía al comienzo,
que estaba muy debatido hace algunos años del modelo sindical argentino y que ahora realmente no está tan debatido. Bueno, ¿qué establece la ley ahora? Si en una empresa se forma un sindicato y logra tener más afiliados que el sindicato de actividad en esa empresa, deberá dársele la personería gremial al sindicato de empresa, que pasa a ser el titular del derecho a negociar colectivamente y por lo tanto de tener la representación colectiva de todos los trabajadores en esa empresa. Entonces, es un fomento a la creación de sindicatos de empresa para que la negociación colectiva pase a ser del nivel de empresa, que además tiene preeminencia, como decía recién, sobre la negociación colectiva por actividad. Bueno, es un modelo totalmente inverso. Se da vuelta, se pone patas arriba el modelo histórico de negociación colectiva. E insisto, esto no afecta solo el derecho de los trabajadores, de las trabajadoras, de los sindicatos, sino afecta también la uniformidad de las condiciones de trabajo en una misma actividad. Habilita la competencia desleal, habilita que haya un convenio colectivo en una empresa con salarios más bajos que un convenio colectivo en otra empresa que hacen lo mismo y que compiten entre sí. Porque va a tener preeminencia, incluso si es un convenio más perjudicial que el de actividad. Si el de actividad establece un salario de 100, el de empresa puede establecer un salario de 70 y es plenamente válido, puede ser validado y de aplicación obligatoria en esa empresa. Y otra empresa puede establecer un salario de 60 y va a estar en mejores condiciones. Es decir, una competencia que no está basada en el aumento de la productividad, en el aumento de la producción, en la inversión en tecnología, sino en la mayor explotación. Se habilita legalmente explotar más para competir y quedar en mejores condiciones. ¿Se entiende la barbaridad que significa esto en estos términos incluso sistémicos, ¿no? No solo en la pérdida de derechos? Bueno, esto no es un modelo exclusivo instaurado como en un laboratorio, un globo de ensayo para Argentina. Esto es un modelo que desde hace 30, 40 años se ha difundido en casi toda América Latina, que originalmente no tenía este modelo, que tenían sindicatos de actividad y negociación colectiva por actividad, siguiendo el modelo de Estados Unidos que comentaba al comienzo. Sin embargo, dictaduras militares, gobiernos neoliberales fueron destruyendo el sistema protectorio y en lo colectivo fueron modificando el sistema para llegar a este modelo: sindicato de empresa y negociación colectiva por empresa. ¿Cuál es la realidad entonces en América Latina? Bueno, la sindicalización hoy en la mayoría de los países de América Latina, salvo Argentina, Brasil y México, que mantienen la negociación colectiva por actividad en distintos grados, distintas medidas, pero bueno, y Uruguay también, en la mayoría de los países el grado de sindicalización no llega al 5%. ¿Qué significa? Solo el 5% de los trabajadores se afilian a un sindicato. Es decir, no tiene ninguna representatividad el sindicato. En Argentina supera el 30%, en Uruguay el 50%. Es decir, hay países con tradición de sindicalización. Esto más allá de la opinión que nos merezcan los sindicatos en general en abstracto o un sindicato en particular y todo lo que se pueda debatir respecto a nuestro movimiento obrero. Pero los sindicatos existen, tienen una razón de ser, centralmente la de defender los intereses de a quienes representan, y si el resultado de este modelo es que la sindicalización es 5% o menos en algunos casos, un poquito más en otros, bueno, evidentemente el objetivo es terminar con la sindicalización. Y entonces el resultado es también una inexistencia del derecho del trabajo. En la mayoría de nuestros países de América Latina, ahora seguro pasamos a la cola con la reforma laboral en Argentina, pero la mayoría de los países de América Latina tienen mayor o menormente el mismo modelo. Es decir,
la protección de la jornada, la protección contra los riesgos del trabajo, el descanso, las licencias, la irrenunciabilidad de los principios generales no varían demasiado. No varían demasiado. Lo que varía es la efectividad de los derechos. Países donde los derechos son más efectivos y países donde son menos efectivos. Ya te doy la palabra, Florencia, que ahí vi la mano. Bueno, los países con estos modelos sindicales y con estos modelos de negociación colectiva, el derecho del trabajo es totalmente ineficaz. No existe, porque no hay un sindicato que pueda presionar para que esto se cumpla. Y por supuesto, no hay un Estado que garantice, que rija realmente el derecho del trabajo. Y otro dato adicional, en todos estos países, el empleo no registrado llega 60-70%, acá en Paraguay particularmente llega al 70%, y solo la parte que está registrada. Hay quienes dicen que en realidad es del 80%. Lo mismo, atomización sindical, sindicatos débiles, pocos, por empresa, Estado ausente, bueno, un derecho del trabajo inexistente. Sí, Florencia, que tenés la mano levantada. Hola, ¿qué tal? ¿Está, Bien. doctor? Pregunto, no me lo represento bien a lo de la empresa, pero ¿puede llegarse a dar que porque sería una empresa, es decir, ¿cómo podría una empresa superar la cantidad de un sindicato de actividad? Porque si hablamos de actividad, siempre entiendo que van a ser más, es decir, no sé si le va a poder sacar la personería gremial. ¿Cómo podría una empresa lograr esa personería para poder negociar? No sé si se dio, se da Sí, o puede existir la posibilidad. ¿Y sí, cuál sería claro. el ejemplo, por ejemplo? ¿Cuál sería un Primero, la clave para eso es que tiene que tener mayor cantidad de afiliados en esa empresa solamente. Entonces, por ejemplo, eh, se crea el sindicato de trabajadores de Ford, la empresa Ford. Tiene 200 afiliados. El sindicato que representa a los trabajadores de la Ford es el ESMATA, que tiene 2.000 afiliados. Estoy inventando los números, ¿no? Pero digamos, en todas las automotrices. Ahora, en la Ford, por ahí tiene 200 afiliados. El sindicato de empresa tiene 220, o sea, un 10% más, y le saca la personalidad gremial al ESMATA en la Ford. Entonces, en esa empresa va a tener personalidad gremial el sindicato de trabajadores de la Ford y no les mata. Y el convenio colectivo que se va a negociar es el de la empresa Ford y no va a regir el convenio de actividad, el de mata. ¿Se entiende? Entonces, esto ocurrió. ¿Qué pasa con los sindicatos de empresa? Normalmente, quien promueve el sindicato de empresa es el empresario. Históricamente, el dueño de la empresa, o más si son empresas grandes, dicen, bueno, agarran un grupo de trabajadores, más bien afines, promueven un sindicato, los ayudan a que formen el sindicato, y entonces un sindicato afín a la patronal. De ahí viene el concepto del sindicato amarillo, el sindicato patronal, todo. Bueno, están como fomentados por el sindicato. Que es, digamos, la regla general en América Latina, que es lo que contaba recién. Con otras particularidades que ahora les voy a contar para que vean lo que puede ser el ejemplo llevado al extremo. Pero en Argentina, por ahora, lo único que permite la ley es formar un sindicato por empresa, bueno, o muchos, pero solo uno va a tener personalidad gremial y entonces solo uno va a poder negociar colectivamente. Pero el objetivo es la atomización. En los años 60, en el 66, un decreto de Ilia permitió la creación de sindicatos de empresa. Mejor dicho, ya estaba en la ley, pero facilitó como ahora. Y se crearon algunos sindicatos de empresa. El sindicato de trabajadores de Fiat en Córdoba y el sindicato de trabajadores de Materfer, creo una empresa también ferroviaria en Córdoba, que fueron Citrac y Citram. Son los dos nombres de los sindicatos que se crearon en Córdoba en esos años. Los promovió la empresa. Citrac porque era Fiat Concord la empresa. Los promovió la empresa.
juntó un grupo de afines, la ley se lo permitía, armó el sindicato. Al poco tiempo hubo elecciones en esos sindicatos y esa conducción amarilla promovida por la propia empresa perdió y ganó representantes de la izquierda clasista de aquel entonces. ¿Y por qué lo menciono? Por ahí alguno lo sabe, si han estudiado, si les gusta la historia del movimiento obrero. Citrax y Tram son los ejemplos del clasismo, del sindicalismo combativo en Córdoba, previo al cordobazo. Bueno, eran dos sindicatos de empresa que fueron creados con un objetivo, pero que la realidad después fue para otro lado, fracasó, si se quiere, ¿no? Es un ejemplo de eso. No volvió a haber una promoción de sindicatos de empresa. En realidad hay un antecedente en nuestro país, que es la ley 25250. Recordarán que pasó a la posteridad como la ley Banelco, que promovió también no la formación de sindicato de empresas, sino la preeminencia del convenio colectivo por empresa. Pero no había negociación colectiva en esos años, entonces no tuvo un efecto claro. Y es del año 2000 la ley Banelco, y en el 2004 la ley 25.877 volvió al viejo modelo de negociación, de preeminencia del convenio colectivo de actividad, y ahí comienza esta etapa larga de negociaciones colectivas, donde volvió a tener preeminencia el convenio de actividad. Pero no se había fomentado la creación de sindicatos de actividad con la ley Banelco. En eso solo la experiencia de los años 60. Teníamos, Mati, un aporte, una pregunta anterior de José Barrientos, donde decía: sería generar posible conflicto interno entre sindicatos. Yo creo que se refería al tema anterior que estabas hablando de personería. O si querés ampliar, José, te escuchamos. Por favor. Buenas tardes. No, digo, cuando existe la preeminencia del sindicato por empresa sobre el sindicato de actividad, esto generaría conflicto ahí entre el propio sindicato, a eso me refería. Esa era mi pregunta. Bueno, siempre hay conflictos entre sindicatos, incluso disputas, o dentro de los sindicatos hay conflictos, ¿no? Digamos, los conflictos intrasindicales se llaman, o entre sindicatos, los conflictos intersindicales. Mayormente son conflictos, por ejemplo, yo puse el ejemplo de Esmata, el clásico, el River Boca del encuadramiento sindical en nuestro país, o convencional, es Esmata con la UOM, ¿no? Bueno, son conflictos intersindicales, saber quién tiene la representación de determinado colectivo. Pero también se dan los conflictos entre el sindicato simplemente inscripto y el sindicato con personería gremial. Esos comparten un ámbito de representación, solo que uno tiene la mayoría de afiliados y por lo tanto la exclusividad en la representación y en el ejercicio de los derechos colectivos. Hay ejemplos recientes, por ejemplo, los trabajadores, bueno, por lo menos muy notable en la ciudad de Buenos Aires, pero a veces los conflictos son relevantes y se conocen también en los medios de comunicación en general, que son los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, ¿no? El transporte subterráneo. Que el sindicato que representaba a los trabajadores del subterráneo era la UTA, la Unión Tranviaria Automotor, que es la que representa a los colectiveros, pero también representaba a los trabajadores del subte. Bueno, los delegados del subte eran de la UTA, pero estaban en un conflicto interno con la UTA muy grande, siempre histórico. Eran opositores a la UTA, y la UTA le hacía las mil y una, y entonces la mayoría de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires en un momento decidieron irse de la UTA y hacer un sindicato, que sería un sindicato de empresa. No lo es un sindicato de actividad. Lo que pasa es que el único subte que hay en nuestro país es de la ciudad de Buenos Aires, que no tiene una sola empresa, que es la empresa del subterráneo de Buenos Aires, Rogio. Entonces, técnicamente no es un sindicato de empresa, pero en los hechos sí. Y es un sindicato de trabajadores del subterráneo de Buenos Aires que tuvo que disputar la personería gremial con la UTA y se la ganó. Demostró que dentro de los empleados del subterráneo de Buenos Aires había más trabajadores afiliados a ese sindicato que a la UTA, y entonces debieron reconocerle la personería gremial al sindicato de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires. Que no fue fácil, el Ministerio de Trabajo se lo negó mucho tiempo, tuvieron que ir a la justicia, hay un fallo que ordenó darle la personería, que tuvieron que cotejar, demostrar que hay más afiliados. No es un camino sencillo, pero claro, se dan efectivamente, José,
muchos conflictos porque ningún sindicato quiere perder la representatividad en ese ámbito. Pero quiero retroceder un poquito para mostrar o poner más ejemplos de lo que ocurre en América Latina. Perdón, otra pregunta. ¿Me la lees, Belén, que yo no leo de acá? Ahí te leo. Dice, ¿podría considerarse que un sindicato de empresa puede tener un conocimiento más acabado de la situación particular de ella? Dice, las realidades pueden ser muy diferentes a lo largo del país. Indudablemente. Acá no estamos hablando de que genuinamente no pueden los trabajadores decidir organizarse en una empresa, como sindicato de empresa. Ahora, el sindicato de actividad o el sindicato local de una provincia, pero que está adherido a una federación y entonces a la hora de negociar colectivamente lo hace a nivel nacional, tiene muchos mecanismos para tener presencia en la empresa, que es algo clave en nuestro modelo, que es lo que denomina la ley la representación directa o los delegados de base. Según la ley de asociaciones sindicales, en cada establecimiento que tiene más de 10 empleados, tiene que haber por lo menos un delegado del sindicato. Delegado que eligen todos los trabajadores del lugar, estén o no afiliados al sindicato. Y que representa a todos los trabajadores del lugar. Y los representa frente al empresario, frente al patrón, pero también frente al sindicato. Y representa al sindicato frente a los trabajadores y frente al empleador. Esta categoría, esta particularidad de nuestro modelo, viene a resolver ese problema de que no debiera haber ningún sindicato. ¿Quién hacía la pregunta? Verónica. Verónica. Viene a resolver este problema que plantea Verónica, por lo menos teóricamente, no debiera haber, no es que por el hecho de ser una organización nacional, no es que eso debe hacer o hace que naturalmente esté alejada de la realidad de una empresa. Existe este mecanismo que viene a resolver eso. Después en los hechos puede ser que no se dé y que haya lugares donde haya una ausencia de representación y entonces los trabajadores vayan a exigir que se elijan delegados o no, o decidan hacer un sindicato. Pero acá el problema no es que se decida hacer un sindicato de empresa. Acá el problema es que se fomenta desde la ley que haya sindicato de empresa para que se negocie en convenio colectivo de empresa, pero ¿qué hace? ¿Qué le da la ley? Que ese convenio tenga preeminencia, aún si es peor que el convenio. Claro, ese es el objetivo de todo esto. Eso es lo grave de esta situación, o por qué uno dice, bueno, esto es antisindical. Y vuelvo para terminar con esto a lo que decía como ejemplo de lo que pasa en América Latina, donde la moneda corriente son los sindicatos de empresa. No podría pasar en nuestro país, por lo menos en la ley como está hoy. Pero así como digo que hay un 3 o un 5% de sindicalización en América Latina, justamente por este modelo de sindicato de empresa, en cada empresa puede haber 4 o 5 sindicatos que tienen 10, 15 afiliados cada una. Sí. Y hay modelos como el de Chile, como el de Colombia, no tengo claro si en Paraguay, donde cada uno de esos sindicatos negocia su propio convenio colectivo. Y entonces en una empresa puede haber 5 convenios colectivos. Es más, después el empresario puede, en estos casos que menciono sin duda, Chile y Colombia, agarrar de algún modo a los no sindicalizados a ningún sindicato y dice, bueno, vengan, armen una pequeña coalición y voy a negociar un convenio con ustedes, con los no sindicalizados, que puede darles hasta un poquito más de derechos para que entonces lo que se fomente sea la desafiliación al resto de los sindicatos. Claro. Porque dice, si no me afilio tengo mejores derechos. Es decir, es un modelo de antisindical por donde lo mires, digamos, ¿no? Está clarísimo que es el objetivo porque de algún modo está en el manual. Eso es lo que quiero decir. No es que está inventado, ¿no? Perdón, una cosita más, un comentario más. Esta diferencia que menciona respecto de porcentajes de afiliación o de sindicalización, ¿no cree que pueda darse en nuestro país a futuro por, entiendo yo, un creciente descreimiento de la figura del sindicato? Independiente, sin hacer mención de ningún sindicato en particular. Claro. Yo estoy en Tierra del Fuego, en Río Grande. Nosotros acá tenemos mucha industria
y hasta hace ahora ya pertenezco al Poder Judicial, pero hasta hace un par de meses atrás trabajaba en un estudio, hacía asesoramiento laboral para empresas. Y se da particularmente la realidad aquí que los delegados, por costumbre, no hay otra razón, por costumbre los delegados no trabajan, o sea, no cumplen una función específica, su rol es ser delegado. Entonces se genera permanentemente conflicto porque, claro, constantemente están buscando de algún modo justificar, porque además al aumentar el nivel de personal contratado con los picos de producción, hay momentos del año en que una empresa puede llegar a tener 300 personas empleadas, con lo cual la cantidad de delegados es grande. Y a mí me daba la sensación como que dedicaban su objetivo del día a constituirse más bien en una máquina de impedir que en este cumplimiento de su rol de la defensa de los derechos del compañero. Hay de todo, como en todo. Entonces, como que se desvirtúa mucho y pareciera ser como que esto tiende a ser, y en definitiva el delegado, la gente no termina confiando en él porque entiende que después cuando va a negociar con el empleador, eso no puede generar a futuro esto de decir, o la misma sindicalización del trabajador por costumbre, y no porque realmente crea que... Sí. Primero, hay de todo. Hay sí. sindicatos más representativos, menos representativos, corruptos, débiles, digamos, que tienen acuerdos con la patronal, que no tienen acuerdos, que son más combativos, menos hay de todo. Como en todos los órdenes, ¿no? También los empresarios no son Empleadores todos. también, claro. Sí. Justamente acá te agrego un comentario que nos hace Sebastián, donde dice que comparte la opinión de Verónica y dice, esa es la debilidad del sindicalismo argentino. En muchos casos, miren, yo soy muy crítico. Yo soy abogado de sindicatos, pero también soy muy crítico de muchos sindicatos. Uh-huh. De algún modo, pues, es una crítica que hago desde adentro, entre comillas, aunque soy abogado, digamos, no soy sindicalista. Sindicalista. En la mayoría de los casos que vos mencionás respecto al rol del delegado, son los propios convenios colectivos o acuerdos de empresa que dicen, bueno, esta cantidad de delegados es la que puede estar, esta es la que no puede Sí, estar, esto está están las delegado. funciones internas, por supuesto que sí, se Son supone que hay acuerdos con la empresa. Uh-huh. Son acuerdos con la empresa. Ahora, ese no es el problema. El problema es si representan bien o mal a sus compañeros. Que si se da como resultado lo que vos mencionás, y realmente no hay una representación, termina siendo un privilegio y no una representación real. Pero sí hay muchos otros que sí. A veces nos quedamos con un puñado. En nuestro país hay miles y miles y miles de representantes sindicales. Pero no solo, y conocemos 5, por ahí no es tu caso, que trabajaba directamente relacionada con empresas y con delegados, pero en general conocemos 4 o 5 dirigentes y hay decenas de miles de representantes sindicales de muchos niveles, no solo delegados, de comisiones internas, de una comisión directiva de un sindicato local, digamos, en todos lados, y no todo es lo mismo en ese sentido. Ahora, yo creo que en nuestro país todavía, aún con muchas críticas en muchos casos, hay una creencia de que uno tiene que ser parte del sindicato. Que el sindicato, para bien o para mal, tu vida laboral la define. No es intrascendente. Uh-huh. El sindicato depende del sindicato, más desde hace unos años con inflación, que cada 3 o 4 meses se actualice el salario, y si no se actualiza el salario, ¿a quién se le reclama? Al sindicato o al delegado. O también hay en muchos lugares donde hay un sentimiento de pertenencia muy fuerte con el sindicato porque se han obtenido conquistas, momentos mejores, momentos peores, pero creo que hay todavía una tradición. No digo que no pueda ocurrir lo que vos decís y que finalmente haya una pérdida de creencia que se traduzca en la desafiliación. Sí. Puede ser el resultado. Ahora no pareciera ser. Tampoco hay estudios como para ser tajante al respecto, ¿no?
Sí, digo, Tierra del Fuego, me imagino, y más aún Río Grande, entiendo que debe significar un porcentaje, digamos, menor en comparación con el resto del país, pero es tan marcada la situación que se generan esos conflictos y esto de que, bueno, tal vez plantearse que ni el sindicato es tan bueno y el empleador es tan malo como a la inversa. O sea, Seguro, encontrar una. pero por ejemplo, Verónica, vamos a Río Grande. Una decisión del gobierno nacional hizo que cierren o peligren muchas empresas y muchos puestos de trabajo. De En un hecho, lugar como hay Río una Grande, empresa ahora que era cliente del estudio donde trabajaba que acaba de despedir a 300 personas. bueno, digamos, ahí es donde mayormente cobra importancia el sindicato, para bien o para mal. Lo Porque que el pasa es sindicato, que el sindicato, en frente a una situación así, perdón si estoy distrayendo mucho la disertación, pero en una situación así, eh, ¿hay realmente una fuerza de lucha? Porque se transita la conciliación obligatoria. Se vence el plazo, tenemos una prórroga, el Ministerio de Trabajo Local establece, son 25 días más, que en definitiva, al final de esa situación, estamos como el primer día. o No no, hay. o no. O sea, Y ¿cuál es el si, sentido? si en realidad la necesidad de desvinculaciones, hablando desde el purismo, ¿no? Y sacando las posibles implica, porque a veces se sabe que como estrategia una empresa despide determinada cantidad de personas mayor con la idea de transitar todo este proceso y como parte de la negociación reincorporar a 50 cuando en realidad lo que quería era 50, no 100. Pero digo, si realmente la necesidad de desvinculación de 300 personas existió o existe para la realidad económica de la empresa y el sostenimiento de la empresa en pos de el resto de trabajadores que sí pueden quedar trabajando, digamos, si yo tengo que elegir, tengo 500 y no puedo seguir teniendo 500, puedo tener 200, tengo que despedir a 300. ¿Me importan más esos 300 que esos 200? O sea, como sindicato también está esa cuestión Pero lo que de, pasa y que, al final de la conciliación terminamos sin esas 300 personas, o sea, sin trabajo. Como lo que que las pasa herramientas que, no parecieran estar acordes te a entiendo. la madurez negocial de hoy en día. Bueno, te entiendo. Es difícil que tomemos como lo general tu Claro, experiencia particular, pero tomémosla igual y desarrollémonos desde ahí. Eh, Primero, hay como una cosa indiscutible en nuestro país, que es que las empresas tienen razón, digan lo que digan. Por ejemplo, tengo que despedir 300. ¿Y por qué? Y porque los números lo dan y qué sé yo. En otros países, vos tenés, incluso por la legislación en Argentina, pero cualquier país normal, como suele decirse, ¿no? O serio, a veces un país serio, un país normal, bueno, qué sé. No, una empresa tiene que hacer un procedimiento preventivo de crisis, en nuestro sistema sería eso, pero no digamos, llevar los números, los balances, las previsiones financieras, por qué llegó a esa situación, por qué tiene que despedir 300 si no hay otra. Bueno, ahora bajó la ganancia de la empresa, bueno, pero hace 10 años que viene ganando muchísimo, ¿por qué no tiene una privación para una previsión, digo, para que la solución no sea despedir 300 y qué sé yo? Y ahí entra muy claramente el rol del Estado. En nuestro modelo el Estado no es un testigo pasivo de todo esto. El Estado, según nuestra Constitución, tiene que garantizar o promover o intentar promover el hecho o que cada persona que tiene la edad y la capacidad para hacerlo tenga un trabajo. El objetivo del pleno empleo es parte de nuestro programa constitucional. El desarrollo bueno, económico con justicia social es parte de nuestro programa constitucional. Las formas que tiene el Estado de garantizar eso son muchas, pero sí, aparece muy claramente, aguantame que termino la idea, aparece muy claramente en este tipo de conflictos cuando hay despidos masivos. Entonces, si un Estado dice, a mí no me importa, listo, a lo sumo dicto la conciliación obligatoria, en 20 días se despiden 300 y se acabó,
Otra cosa cuando un Estado dice, no, bueno, a ver, vamos a tratar de resolverlo. ¿Por qué tenés que despedir 300? A ver, veamos los libros, los informes y todo. Y bueno, porque dejaste de entrar todas las importaciones indiscriminadamente. Bueno, a ver, entonces por ahí puedo poner una pequeña barrera, como están haciendo todos los países del mundo, a las importaciones para proteger el empleo en nuestro país, porque si no, ¿quién se hace cargo de esos 300 despedidos? El seguro de desempleo, o sea, es el Estado finalmente quien en un modelo ideal debía hacerse cargo. ¿O cuál es? No, me falta determinado insumo. Bueno, vamos a promover que venga este insumo. O me falta la posibilidad, tengo un problema de transporte, de logística. Bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Ahí es donde el Estado tiene que intervenir. Si no interviene, como está ocurriendo ahora, y sí, pasa lo que vos decís. 20 días después, igual están los 300 despedidos y no ocurrió nada al respecto. Más allá de que el rol del sindicato probablemente sea igual, tratar de que se defiendan los 300 puestos de trabajo, así al final no se consiga. Claro, pero a eso es a lo que voy con la madurez de todos los intervinientes, porque en realidad si no hay un diálogo, pero un diálogo más maduro me parece, y viene desde todos los roles que nos toca, o sea, no quedarnos en la función del sindicato es discutir, la del empleador es restar derechos y la del Estado permanecer expectante hasta que por gracia divina se pongan de acuerdo. Pareciera ser como que ese es el inconveniente. Gracias. No, por nada, Verónica, gracias por participar. Acá agregan comentarios. Fabián dice, el Estado generó el 40% de empleo no registrado y los sindicatos también. Después, bueno, hay una persona que no coincide con Verónica, y bueno, dice Rita, que no coincide. Y después dice también Rita, ¿cuál es la verdadera función del sindicato? Bueno, la función del sindicato, si uno quiere ir estrictamente a lo legal, está en la ley, digamos, ¿no? Todo lo que un sindicato debe hacer, puede hacer o no hacer, uno puede encontrarlo ahí. Pero bueno, los sindicatos existen desde antes de que exista la ley que los reconoce, ¿no? La legislación finalmente en un momento histórico reconoce la existencia de sindicatos, pero existen desde antes, incluso desde cuando estaba prohibido organizarse sindicalmente, y el objetivo es defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras que representa. Rita quiere hablar. Pero para que antes que Rita le quiero contestar a Fabián. Bueno, le contestamos a Fabián y luego te cedemos la palabra, Rita. Un segundito. El Estado generó el 40% del empleo no registrado y los sindicatos también. Coincido parcialmente. En nuestro mercado de trabajo hay una patología de hace muchos años que es el empleo no registrado o el empleo ilegal, ¿no? Contrato a alguien, pero lo mantengo en la ilegalidad, no registro, yo empleador. El primer responsable soy yo, que no registro la relación laboral, ¿no? Claro, si eso el Estado lo tolera o no lo controla, ahí te doy la razón. El Estado, si no lo generó, lo toleró tanto que termina siendo responsable de que no exista registración laboral. Por ejemplo, este año que acaba, la Conferencia Internacional del Trabajo, la OIT, de este año que pasó, en junio de este año, Argentina mereció una observación por incumplir el convenio, yo no sé si es 81 y 129, bueno, los convenios de inspección del trabajo. Argentina de hace unos años liquidó de algún modo, casi no tiene un sistema de inspección del trabajo, por lo tanto no tiene un control eficaz de que se cumplan los derechos laborales. Existen, pero si el Estado no lo controla, depende después de hacer un juicio, digamos, no es lo ideal eso, al contrario, debe tratar de garantizarse mientras está la relación laboral. Primer responsable, el Estado, en ese sentido, del control. Coincido también con los sindicatos. Los sindicatos también son responsables, porque si hay empleo no registrado en el ámbito de la representación que yo ejerzo, soy responsable por no exigir la registración al Estado. Volvemos a caer en lo mismo. Quien tiene que hacer cumplir la ley es el Estado, primero. No la hace cumplir el sindicato. Y no quiero caer en la solución judicial, porque esa es la peor, es la última. Y normalmente cuando se perdió la relación laboral. Bueno, Rita.
Rita, te Y escuchamos. buenas tardes, doctor. Yo lo único que quería aportar que el sindicato es fundamental y esencial a la vida democrática del funcionamiento de todo el ámbito del derecho laboral. Para mí son esenciales y justamente en épocas como las que estamos viviendo ahora, en un procedimiento en crisis, la patronal está obligada a dar explicaciones, como usted decía, a decir por qué llegó a ese estado y por qué no, y de alguna manera de esa forma el trabajador se entera cuál es la realidad, porque lo despiden, le dicen que no tienen para afrontar los gastos, pero ¿y por qué no si asumieron los riesgos? Entonces, para mí es fundamental el sindicato en situaciones como esta, porque cuando está todo bien, cuando es floreciente una economía, el empleador no tiene problema en pagar los salarios, no tiene problema, además salario no es la única actividad, digamos, no es la única función del sindicato, sino verificar las condiciones de salubridad en las que están trabajando, denunciar los incumplimientos de las condiciones de los medios ambientes laborales, es decir, tiene un montón. Para mí es esencial la vida del sindicato y hay que defenderlo a como dé lugar. Yo coincido totalmente, pero no le escapo a las críticas que puede tener la práctica sindical muchas veces. Pero yo coincido totalmente, los sindicatos, nuestro modelo... Bueno, por eso digo lo que pasa en América Latina con modelos como el que quiere tener Argentina ahora, de sindicatos de empresa, con preeminencia de sindicatos de empresa. 80% de empleo no registrado, 4 o 5, un puñado de sindicatos, nada de afiliación. Es decir, el resultado es mucho peor. Los sindicatos son parte de la solución, no son parte del problema. Todos somos el problema, pero no se puede solucionar sin los sindicatos, sin las empresas, sin la justicia laboral, digamos, todo lo que hace al mundo del trabajo. Justamente acá te agrego un comentario que viene muy bien a lo que estás diciendo. Dice, muchas luchas se ganan y si no, dice, hay que mirar el ejemplo del Garrahan, los trabajadores de FATE, también aceiteros que consiguieron las paritarias más altas del mercado. No creo que sean las herramientas sindicales que no sean eficaces, sino políticas económicas que cierran empresas. Eso sin duda. Digamos, si hoy cierran empresas, no es por culpa de los sindicatos, es por culpa de las políticas económicas del gobierno. Eso no tengo ninguna duda. Y también es cierto que hay muchos, bueno, no importa, pero es cierto que hay muchos sindicatos que representan muy bien los intereses de sus trabajadores y no nos podemos quedar solo con lo malo. ¿Cuál es lo que preguntaba Florencia, ¿no? ¿Cuál es el modelo sindical ideal? Yo no lo sé. Yo creo que el modelo sindical ideal es el que deciden que sean los propios trabajadores. No me parece que lo deba decidir ni nosotros en debates académicos, ni mucho menos el Estado con legislaciones, y bueno, desde luego no los empresarios, ¿no? Que podrán definir su propia representación, pero no la de los trabajadores. No puedo decir cuál es lo ideal. Sí creo que la unidad es el objetivo, ¿no? Si hay unidad sindical es más difícil, pero no quiere decir que el modelo sindical sea el responsable. Miren, en Argentina, por ejemplo, la ley dice que tiene que haber un solo sindicato con personería gremial. Y sin embargo hay 3 centrales sindicales. En Uruguay no hay ninguna ley que dice cómo deben organizarse los trabajadores y hay una sola central sindical, el PIT-CNT. Es decir, voluntariamente se organizan en una sola central sindical los trabajadores, diga lo que diga la ley, o en ese caso no dice nada la ley. Entonces, me animo a decir que el mejor es el que garantice la unidad, pero digo que no necesariamente va de la mano de la ley. Sí creo que no es el mejor, seguramente esté entre los peores el que promueve esta reforma laboral, es decir, el que fomenta sindicato de empresa para que haya convenio colectivo por empresa. ¿Por qué? Porque veo el ejemplo de lo que la realidad de América Latina, que la estoy compartiendo con ustedes, ¿no? O sea, no estoy mintiendo. Esa es una foto de una realidad actual de América Latina que la pueden investigar y pueden indagar sobre eso. Y hacia ahí puso pro a nuestro modelo y no creo que sea un buen lugar. Bueno, acá te dice Marcelo, dice, ¿podría, doctor, hacer una breve referencia? Legalidad, imposición u obligatoriedad a la cuota que el sindicato en algunos lugares pretende cobrar a los trabajadores no afiliados que usufructúan los beneficios
que se consiguen por su negociación. Y en ese contexto, si existen trabajadores afiliados a otros sindicatos sin personería gremial, ¿qué aporta este? ¿Se pagaría 2 cuotas sindicales? Es un temón el de los llamados aportes solidarios o cuotas de solidaridad que establecen los convenios colectivos. Son legales, la ley las permite, son constitucionales, lo dijo la Corte Suprema muchísimas veces. Es decir, los trabajadores se afilian a un sindicato voluntariamente, le dan fuerza a ese sindicato para obtener mejores condiciones. Pero en nuestro modelo, donde el convenio colectivo se aplica a todos los trabajadores, estén o no afiliados, se benefician de esa negociación los sindicatos, los trabajadores no afiliados también. En términos del Código de Comercio es una suerte de gestión de negocios, ¿no? Entonces, al beneficiarse por la gestión que hace el sindicato, se entiende que esa cuota que se llama de solidaridad es legal e, insisto, hasta la Corte dijo en algunos fallos que es constitucional. Claro, no de cualquier manera. Los debates o la jurisprudencia que existe muchas veces tiene que ver con la razonabilidad de ese aporte. Primero, tiene que ser menor que la cuota sindical. Si es mayor, puede entenderse como una compulsión a afiliarse al sindicato. Me conviene afiliarme al sindicato, aunque no quiera, porque la cuota es menor. Entonces la jurisprudencia entendió que debe ser menor. Bueno, la reforma laboral acaba de poner un tope del 2% a esa cuota de solidaridad. Segundo, tiene que tener cierta proporcionalidad entre el beneficio obtenido y la cuota que se paga. Esto es más difícil de medir, ¿no? Y después tiene que tener una duración en el tiempo, no puede ser por un tiempo indefinido. Entonces, hay bastante jurisprudencia, conozco mucha de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Bueno, la verdad que no tanta, dije bastante, dije mucha, no es cierto. Hay un puñado de fallos donde van a encontrar algunos criterios jurisprudenciales que hablan de esto que yo estoy diciendo. ¿Cuáles serían los límites? No están prohibidas, no son inconstitucionales, tienen esta razón de ser, pero deben tener este tipo de limitación. Es cierto que se puede dar esa discusión que plantea Marcelo con cuando existen o cuando coexisten en una empresa dos sindicatos, el sindicato con personería gremial y el sindicato sin personería gremial, y yo estoy afiliado al sindicato sin personería y pago mi cuota de afiliación y además tengo que pagar la cuota al otro. Bueno, hay algunos fallos, por lo menos en la Justicia Nacional del Trabajo, que entendió que eso era un exceso. Es discutible porque es cierto que el que negocia el convenio es el sindicato con personería, entonces también se beneficia, pero en el marco de una discusión razonable hay algún fallo que entendió que no debiera pagar esa cuota solidaria en función de que está pagando la cuota al otro sindicato. Tenemos otra, dice Marcelo, dice, con la reforma laboral el decreto ley estableció que solamente se descontarán de los salarios que el trabajador autorice. Entonces me quieren imponer, pero comunico al empleador con fundamento en el decreto mi negativa al descuento. ¿Cómo seguimos entonces? No, eso no terminó finalmente así. Eso estuvo en el DNU 70, era una reforma al 132, si mal no recuerdo, de la LCT. Reformaba alguna parte de la legislación donde solo se podía hacer un descuento, cualquiera sea, del salario si el trabajador lo autorizaba, y entonces englobaba ahí eso, pero no quedó de esa manera. Los aportes son obligatorios como hasta ahora, digamos, si uno no puede negarse a hacerlo. Sí, los últimos decretos han afectado en cuanto al tope, el 2%. Primero un decreto dijo el 2% del salario básico, que normalmente es mucho más bajo que el salario total. Entonces era un límite muy alto, y luego fue dejado sin efecto, y es el 2%, ya no de todo el salario, como era antes, sino del salario normal y habitual, con exclusión del aguinaldo, de las vacaciones y de algunos premios. Lo mismo, como quedó reformulado, no sé si ya lo vieron o lo ven después,
la reforma del artículo 245, ¿no? del cálculo de la indemnización, que modificó la base de cálculo, digamos. Bueno, en el mismo sentido se establece la limitación para la cuota, para el aporte solidario respecto al 2% de qué, bueno, de ese mismo salario. Gracias por la aclaración, dice, así que, bueno, parece que estamos, no sé si algo más para agregar, si a alguien le quedó algo pendiente, tenemos unos 3 minutitos. Yo no veo mano levantada, entonces quiero agregar una cosita más. Te cedo, te autorizo. Gracias. No, que hay un tema importante que no llegamos a ver, lo voy a mencionar rápido, que es el de la ultraactividad de los convenios colectivos. Ustedes saben que por la ley 14250 de negociación colectiva, un convenio colectivo de trabajo, no obstante llegue al vencimiento previsto en el convenio, normalmente son 2 años, mantiene su vigencia hasta tanto un nuevo convenio lo reemplace. Esto es lo que se llama la ultraactividad de los convenios colectivos. Vence, pero mantiene actividad, se mantiene activo hasta tanto un nuevo convenio lo reemplace. Hubo muchas idas y vueltas. El DNU 70 del 23 había modificado esto, finalmente nos rigió. Bueno, ahora la modificación de la ley 27802 hace una distinción y dice: las cláusulas normativas mantienen ultraactividad, pero las cláusulas obligacionales pierden vigencia al momento que vence el convenio colectivo. ¿Qué son las cláusulas obligacionales según la propia ley? Estas que estamos hablando. Las cuotas de solidaridad. Los aportes solidarios vencen cuando vence el convenio colectivo. Y si no se firma un nuevo acuerdo, no va a continuar ese aporte solidario porque no va a tener ultraactividad. Solo va a mantener ultraactividad el resto del convenio colectivo. Lo que se llaman cláusulas normativas, que son en general los derechos propios de las condiciones de trabajo del convenio, o incluso la escala salarial y demás, hasta que rija una nueva. Con una trampa, de manera muy, extraña, por decirlo de alguna manera. La reforma primero mandató a la Secretaría de Trabajo de la Nación a convocar, porque hay una pregunta de Sebastián. Sí, dice solo las cuotas solidarias serían las obligacionales. No, cláusulas obligacionales son más, pero la ley dijo que obligacionales son las cuotas solidarias. O sea, para la ley, que por primera vez distinguió entre cláusulas normativas y obligacionales, antes era un desarrollo teórico, doctrinario. Ahora, en esta ley aparece por primera vez esta distinción. Bueno, en este contexto de esta ley dice solo las cuotas solidarias son obligacionales. Por eso refiere a esto. Bueno, pero decía, la ley mandató a la Secretaría de Trabajo a que convoque a las partes signatarias de todos los convenios que están ultraactivos para que en el plazo de 1 año renegocien los convenios colectivos ultraactivos. Claro, la obligación de negociar existe siempre, lo que no conlleva es la obligación de llegar a un acuerdo. No están obligadas las partes a acordar, están obligadas a sentarse a negociar. Hay la obligación, es más, no negociar es una práctica desleal, según la propia ley de asociaciones sindicales. Incluso hay que negociar de buena fe, en fin, hay toda una serie de requisitos que rodean la obligación de negociar colectivamente. Pero bueno, la ley entonces ahora estableció que en el plazo de 1 año deben renegociarse todos los convenios colectivos y le dio una facultad absurda desde el punto de vista legal a la Secretaría de Trabajo, que es suspender la homologación de los convenios colectivos mientras se negocia. El Ministerio de Trabajo homologa un convenio colectivo y pierde facultades sobre ese convenio, rige. El Poder Judicial en todo caso puede intervenir cuando hay una discusión sobre una controversia, un encuadramiento convencional o lo que sea. Sin embargo, la ley le vuelve a dar facultades a la Secretaría de Trabajo para que luego de homologado un convenio pueda
retomar facultades y suspender la homologación del convenio. ¿Para qué? Para que en este plazo de un año, mientras se renegocian los convenios colectivos, si el sindicato dice yo no quiero renegociar, suponete esta cláusula que establece un premio por productividad del 20% y la empresa lo quiere reducir al 5% o eliminarlo, la Secretaría de Trabajo puede decir, bueno, yo suspendo la homologación de esa parte del convenio y cae a cero. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo opera? Bueno, eso empuja al sindicato a negociar por lo menos el 10% para que no quede en cero. Es una trampa muy grande metida en la reforma que altera la ultraactividad del convenio colectivo. Bueno, no quería dejar de mencionarlo para cerrar lo que hacía la reforma en términos de asociación y de negociación colectiva. Quedan otros aspectos que lo verán en otras clases. Bueno, ahí nos mandan ya aplausos y agradecimientos. Así que gracias a todos por compartir un jueves más, donde, como siempre decimos, vamos aprendiendo juntos y vamos discutiendo diariamente esta reforma laboral que nos tiene bastante inquietos y nunca nada es firme. Todos los días va variando y por eso requiere el estudio constante y permanente y siempre volver a las bases, como es el lema de este curso de posgrado, de analizar las bases del derecho del trabajo a la luz de esta reforma laboral. Así que gracias, Matías, por esta excelente, brillante exposición que nos dio. Gracias a todos por compartir con nosotros este día. Nos vamos a volver a ver el próximo jueves de 18 a 20, ahí sí. Y vamos a seguir, Matías, con Derechos Colectivos del Trabajo. Lo vamos a tener al doctor Pablo Topet con derechos de huelga, conflictos colectivos, modalidades de acción directa, problemáticas. Así que vamos a tener también a un gran profesor, un gran exponente, profesor también de la UBA. Así que nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Gracias a todos y que tengan un buen fin de semana de los próximos días. Gracias, muchas gracias a todos. Y gracias, Belén. No, por favor, gracias, un placer.